Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos al primer programa de Dato Crítico de esta temporada 2023-2024, con el que damos comienzo al primero de los episodios que vamos a dedicar a la publicación de un libro que para mí es muy especial y imagino que mis contertulios coincidirán conmigo, ya que debido a la amplitud de temas que aborda. Y hemos querido, por tanto, que debido a esto amerita pues, ser comentado en profundidad, no en un programa, sino en una serie de programas. Bueno, se trata del libro recientemente publicado por la editorial Pentalfa del filósofo emérito de la Fundación Gustavo Bueno, Tomás García López, que aquí lo ven, y que se titula Muertes perpendiculares, y el subtítulo reza así: Ensayo de Gnoseología de la Historia, Bioética y Filosofía de la Pintura en torno a las muertes de Julio César y Marco Bruto. Pues bien, para este primer programa introductorio me acompañan 4 filósofos y amigos de la Fundación Gustavo Bueno, pues que muchos de ustedes ya conocerán: Pedro Barbado, Marcelino Suárez, Ekaí Ruiz de Vergara y Vicente Chulia. Buenas tardes a todos. Pues muy buenas. Bueno, en este primer programa, como decía, pues vamos a comentar de forma genérica los asuntos, ¿no?, que aborda el libro de Tomás García López y su importancia dentro y fuera del ámbito de la escuela. Pero bueno, antes de pasaros la palabra a lo realmente importante, permitidme hacer un breve comentario a modo de introducción para que los espectadores interesados en la materia pues puedan conocer un poquito el contexto en el que se fraguó el libro y bueno, algunos detalles curiosos de su elaboración antes de pasar, como digo, a estos temas, ¿no? Pues bien, tal y como Tomás nos cuenta en el apartado de agradecimientos, este libro pues comenzó a fraguarse a mediados del 2020, por verano, julio, creo recordar, y bueno, esto tuvo lugar gracias a una conversación, una charla que tuvimos, Vicente Chulia aquí presente, una servidora y 2 compañeros más, en la cual pues convencimos a Tomás de que publicara toda una montaña de borradores que tenía apilados en su estudio cuando fuimos a visitarle y que, bueno, por falta de tiempo y recursos no había podido ver la luz. Recuerden ustedes que Tomás es un filósofo en activo, muy asiduo en la Fundación Gustavo Bueno, todos los lunes está presente en cada lección y todas y cada una de ellas las toma muy en serio, con lo cual necesita mucho estudio, mucha preparación para comentarlas y aportar sus conocimientos y demás. Y bueno, por todas estas cuestiones y por los cursos, los encuentros y demás, pues Tomás no había encontrado el momento de formalizar y darle un orden al libro, y por ello pues nosotros humildemente nos ofrecimos a ayudarle en esta cuestión, pasar a limpio los apuntes y a darles forma. Fue un trabajo, la verdad, minucioso, que se llevó a cabo al principio entre 3 personas y que finalmente nos quedamos Tomás y yo por medio de videoconferencias, sesiones de videoconferencia de los sábados. Bueno, la verdad es que fue un trabajo semanal, como digo, muy riguroso, que llevamos a cabo como hormiguitas, sin prisa pero sin pausa, en el que, bueno, no solo Tomás me iba dictando el contenido, sino que yo misma pues le hacía preguntas, le sugería distintas maneras de formalizar lo que él me iba comentando y pues le sugería distintas maneras de formalizar el contenido, etcétera. También realizamos un gran trabajo recopilando las más de 180 imágenes a color que aparecen en el libro. Hicimos también un exhaustivo trabajo de recopilación de todas las citas que él recopila y que él cita en el libro, no solo de Gustavo Bueno, aunque por supuesto, sino también de artículos de revistas científicas, del National Geographic, de periódicos, libros, etcétera, autores, pintores, dramaturgos, etcétera, etcétera, lo cual muestra pues cómo Tomás está al día en estas cuestiones que él aborda en el libro. No sé, una cuestión a resaltar, creo que es importante, que gracias al modo de proceder de Tomás, ¿no?, que le caracteriza, pues es que personalmente creo que siempre se mantuvo muy generoso a la hora de explicarme cada asunto, que no entendía, que no es que fueran pocos, y pues a la vez también era muy abierto a las sugerencias que yo humildemente le iba ofreciendo. Con lo cual, para mí, pues creo que es del todo honesto afirmar que más que unas sesiones de administrativas entre autor y copista, pues para mí fueron realmente clases magistrales de filosofía en las que yo aprendí muchísimo, ¿no? Antes de daros la palabra, también me gustaría comentar un dato curioso que me parece importante recalcar, a modo anecdótico, básicamente, y es que en su momento me causó bastante impresión, y es que en un principio
no existía propiamente un índice ni una especie de orden sistemático de contenidos del libro. Yo no lo conocía y creía que Tomás tampoco, ¿no? Ingenuo de mí pensaba que él, pues, me iba dictando las cosas y hasta que no había un orden, ¿no? Pero no fue hasta el final del libro, ¿no? De las casi 500 páginas del libro, que me di cuenta de que no era así. Es decir, yo pensaba que, pues eso, ¿no? Que Tomás me iba dictando y como había tanto contenido, pues no veía yo un orden y pensaba que cuando fuera a hacer el índice, pues iba a costar muchísimo darle ese orden. Pero, ingenua de mí, pues está equivocada, ¿no? Porque al final el índice acabó haciéndose prácticamente solo. Yo una vez me puse a redactarlo, o sea, se hizo prácticamente solo y me di cuenta de que Tomás lo tenía todo muy bien atado, muy pensado y con una coherencia realmente absoluta, ¿no? Pese al aparente desorden que yo, pues eso, me figuraba, ¿no? Y nada, bueno, el índice, os comento, a los que no hayan todavía comprado el libro, se compone de 8 capítulos y de un epílogo que, curiosamente o irónicamente, ¿no? Se titula Epílogo para perplejos debido a la extensión del mismo, ¿no? Que es muy curioso. ¿Qué más? Bueno, aclarar que muchos se preguntarán por qué tardó tanto en publicarse el libro. Bueno, mm, aclarar que este trabajo se fue alargando durante 3 años, ¿no? Porque pese a mis intentos de disuadir a Tomás para que terminara lo antes posible, yo me he dado cuenta que al final él siempre priorizaba pues las lecciones de la EFO, los encuentros, los cursos y demás, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso lo anteponía a realmente realizar su propia obra, ¿no? Por no decir que siguiendo a rajatabla la doctrina del actualismo de Gustavo Bueno, pues siempre encontraba un dato nuevo que consideraba imprescindible introducir en el libro y que impedía su cierre definitivo. Yo me acuerdo que cada sábado, sobre todo hacia el final, yo le decía, bueno, Tomás, esta es la última sesión. Y él me decía, sí, sí. Y al siguiente sábado, bueno, es que he encontrado un dato curioso en un artículo, he encontrado una imagen. Y entonces era incansable en la necesidad de perfeccionar y seguir aumentando los contenidos del libro. Al final le hice prometer que no añadiría nada más, y bien porque yo creo que se dio cuenta de que era hora de acabarse, o bien pues por cumplir la promesa que me hizo, no sé cuál de las dos tuvo más peso, pues decidió que era hora de poner punto final y pues no sin antes cerrar el epílogo con un homenaje más al maestro Gustavo Bueno, introduciendo una imagen del lienzo que el pintor, no sé si se ve desde aquí, que el pintor Ignacio Jiménez, que desde aquí le mandamos un saludo, pues le hizo a Gustavo Bueno. Bien, con esto ya os doy paso para no alargarme demasiado. Y bueno, vamos a tratar en esta primera ronda, he pensado, si os parece bien, abordar un poquito a modo genérico las cuestiones, los temas, ¿no? Que aborda el libro, que como he dicho al principio, o como dice el subtítulo del libro, ¿no? Trata sobre gnoseología de la historia, bioética y filosofía de la pintura en torno a las muertes de Julio César y Marco Bruto. Si os parece, Pedro, por ejemplo. Pues muchas gracias. Sí, en los diálogos previos a este que estamos iniciando, recuerdo haber comentado con Marcelino que la obra de Tomás García era bien reflejo de lo que, negro sobre blanco, de lo que él oralmente nos expone o nos hace cada vez que, bueno, pues toma la palabra bien en la Fundación, bien en cualquier otro grupo bueno, trabajos o de exposiciones. Quiero decir con esto que la exhaustividad y el tratamiento de los temas, que no dejando ningún resquicio, ninguna arista por tocar, también el rigor del mismo y el conocimiento que él tiene de la obra de Gustavo Bueno se plasma aquí negro sobre blanco, ya digo, cuando nosotros lo vemos en las exposiciones orales, ¿no? Y la ventaja que tiene este libro es que si uno podía decir que en las exposiciones de Tomás, pues a veces toca tantos temas que nos puede llevar a despistarnos, a distraernos, aquí la ventaja que tenemos es que podemos volver y una y otra vez sobre estos temas del libro para recrearnos en ellos, ¿no? Yo quería destacar esto en primer lugar, no por obvio, para mí menos relevante. Después, en cuanto al el libro, bueno, me parece iba a decir que es brutal, pero bueno, sería un chiste demasiado fácil tratándose del tema de Bruto y compañía, ¿no? Quiero decir que los tres temas tratados, tanto el de la nostalgia de la historia como la teoría de la pintura
y la bioética, a mí me parece que son fundamentales para todo aquel, y también lo comentábamos Marcelino y yo, para aquel no ya que quiera partir de cero, o que parta de cero de la obra y de las teorías de Gustavo Bueno, sino ya para un nivel, digamos, en términos de idiomáticos, si podemos decir, en medio alto, ¿no? Porque el desarrollo que hace de la analogía de la historia, de la sociología de la historia, de las metodologías beta, alfa, beta operatorias y sobre todo la recreación que hace de los dos beta uno, es decir, de la teoría de juegos, en ese diálogo constante que él mantiene con los distintos traductores, tanto modernos como antiguos, de los textos que se maneja. Mm, el desarrollo que hace desde las metodologías alfa uno hasta el beta 2 y me parece que es de obligada lectura para todos aquellos que quieran, digamos, conocer a fondo un desarrollo ya en ejercicio de esas metodologías dentro de la historia. Después, todo lo que es para mí el núcleo del libro, que es toda la filosofía de la pintura, ahí está, y solo cabe leerlo y para aquellos que puedan decir algo, bueno, pues leerlo y si hay ocasión o tienen capacidad y recursos, digamos que criticarlo o al menos poner qué pegas pueden ponerse a una exposición para mí pues, paradigmática de lo que es la teoría de la pintura y del arte en general de la obra de Gustavo Bueno. Y finalmente el ámbito de la bioética, bueno, pues también lo habíamos comentado, todo lo que es la recreación que él hace de los, tanto de la distinción del suicidio epicúreo y del suicidio estoico, que me parece magistral. Hay algo que también yo quería meter aquí, por si no me da tiempo más adelante decir, que es precisamente que si solo con esta, digamos, exposiciones que hace el libro es ya de por sí una maravilla. Él deja, como siempre, de manera tan discreta como es dado en él, dos apuntes que son particularmente para mí muy interesantes, que está para mí por desarrollar también, que él enuncia, ¿no? Que es la famosa teoría del coleccionismo, por un lado, y por otro lado la teoría de las teorías de la estilización, ¿no? A mí me parece, termino con esto, un libro fundamental en las aportaciones que de la obra de Gustavo Bueno se hacen. Y ya digo, para todo aquel que quiera conocer la obra de Gustavo Bueno en desarrollo y en estos tres aspectos que aparentemente no están, pueden tomarse individualmente, pero que todo el libro, digamos, lo atraviesa la historia, la relación de la historia y la política, evidentemente, no sé, la teoría de la pintura y la bioética, para mí, ya digo, yo agradezco que me haya invitado a esta exposición porque tenía ganas de decirlo, no ya a Tomás, que ya se lo habré dicho, pero sí al resto del personal que tenga interés en la obra y de Gustavo Bueno, que este homenaje que él hace, bueno, como él siempre entendió, que la mejor homenaje precisamente aplicar y desarrollar la obra de Gustavo Bueno, a mí me parece verdaderamente fundamental. Termino aquí en mi primera intervención. Pues Vicente mismo. Pues bueno, pues en esta primera intervención yo quiero hacer hincapié y creo que es muy importante hacerlo. La maestría que tiene el libro, vamos a hacer una analogía de atribución que a algunos, sé que a los que están aquí no, les podría molestar, pero yo la voy a hacer. Como lo que hacía el gran maestro Palestrina con los cantos llanos del Liber Usualis de los compendios del canto gregoriano, que cogía esos cantos y ponía contrapuntos al punto de hacer una misa que forma parte del eje radial de nosotros y sin eso estamos desnudos, ¿no? Bueno, pues la analogía de atribución es la siguiente, es como si los cantos gregorianos sobre los que contrapuntea Tomás fuera la inmensa inacabable en el sentido de que de ahí nunca acabas de sacar cosas, obra de Gustavo Bueno, y sobre ese cantus firmus empieza a hacer contrapuntos. Claro, no es gratuito que yo diga contrapuntos porque contrapuntos es una operación y esa operación tiene que ver con inversión, con rotación, con aumentación, con disminución, y esto nos vincula a la idea de filosofía como saber de segundo grado que trata de hacer, intenta hacer geometría de las ideas.
Y entonces, ¿qué es lo que hace Tomás aquí de una manera maestra? Pues coge un sintagma, que es vidas paralelas, ese sintagma de Plutarco, y entonces él hace nada más y nada menos que una transformación inversa. Él se da cuenta que aquí hay trata a cuatro autores, por ejemplo, hay Alejandro Magno, César, Julio César, Dion, Marco Bruto. Y entonces él se da cuenta, dice, entre César y Bruto no hay paralelo, porque ese paralelismo que hace el propio Plutarco es entre el mundo griego y el mundo romano. Pero ahí no hay paralelo. Entonces él se da cuenta que ahí hay algo mucho más complejo, que es, fíjense ustedes, la inversión, ¿eh? De vidas a muertes y de paralelas a perpendiculares. Pero lo que queda son muertes perpendiculares cruzadas. Claro, al hacer esta operación maestra, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que empiezan a brotar ideas. Es decir, esta operación lo que permite es que empiecen a brotar ideas que van cruzando muchas categorías. Y entonces lo que hace es ordenar todo ese brollar de ideas a partir de cuatro filosofías centradas y a partir de la sistematicidad de Gustavo Bueno, que son las cuatro filosofías centradas de precisamente la filosofía de la historia, la filosofía de la bioética, la filosofía de la pintura y sobre todo, y esto es muy importante, muy importante, muy importante, es que no lo hace de manera gratuita, sino que la sistematicidad, como bien ha recalcado Marino, la sistematicidad del recorrido es verdaderamente pasmosa, porque toca cuatro filosofías centradas que en principio podrían dar pie a libros totalmente inconexos, inconmensurables, y él, sin anular esta inconmensurabilidad, sin anularla, porque está presente en el libro constantemente, en cambio hace unos trabazones que dan pie a multitud de contrapuntos más que podrían hacerse sobre ese libro. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Por ejemplo, en las muertes perpendiculares, pues él se da cuenta que al representarse artísticamente, pues en categorías artísticas como la pintura, como el teatro, como la literatura, como la escultura, pues empiezan a ver, pues claro, y se cruza ahí la filosofía del arte. Pero claro, al estar ahí la muerte por el medio y el suicidio, etcétera, pues ahí está la bioética. Y entonces todo esto lo combina con las reliquias y los relatos. Y entonces, claro, todo esto que parece una cosa embrollada, la sistematicidad que le ofrece, nos permite, primeramente, aclarar muchas cosas confusas y oscuras. Segundo, desarrollar muchos aspectos de diversas filosofías del arte, como estas que he citado yo. Y la tercera es que nos invita a estudiar y a seguir trabajando. Es decir, que es un libro que para los que están dentro y también, ¿por qué no?, los que están fuera, lo que pasa es que hay que abordarlo enfrentándose al sistema, porque uno que no conoce el sistema, pues se perdería. Porque es otra cuestión. Desde ese libro se puede penetrar al sistema, de manera obligatoria además. Y entonces yo creo que esta operación geométrica que hace de transformación inversa, pues, pues hace que este libro, pues yo diría más, yo diría más, y esto si puede ser en otra ronda lo desarrollaré. Libro, claro, cuando trata, por ejemplo, de la perpendicularidad tanaica, lo de la muerte, el puñal que es perpendicular y la espada. Todas estas operaciones, cuando empieza a combinarlas y empieza a estudiar la representación artística de estas, yo creo, y esto yo voy a tratar de decirlo después si me es posible, que desarrolla aspectos de la filosofía del arte que yo creo que son imbatibles, no se pueden confrontar porque los demuestra con una precisión que lo único que queda es aplicarlos a muchas categorías y seguir estudiando. Es lo primero que diría. Muy bien, pues Marcelino. Sí, bueno, pues nada, al dar pie a Vicente primero, pues uno según va quedando, ya lo verás si hizo no, según va quedando, vamos pisando lo que se puede decir, porque el sistema es inmenso, pero en todo caso el mapa está hecho y de alguna manera las partes del mapa pues es difícil no tocarlas. Así que yo lo único que puedo hacer es, si acaso,
desarrollar un poco la confrontación que hace Vicente entre ideas centradas, porque a mí me parece un acierto hermenéutico la cuestión, ¿no? Yo lo iba a plantear de otra manera y lo voy a plantear así, no obstante, antes voy a comentar una cosa, ¿no? Porque el libro de Tomás a mí me parece un libro, por una parte, arriesgado, es un libro arriesgado, y por otra parte, un libro acertado. Y a mí me parece que es un libro, son cosas que también había comentado con Pedro Barbado en su momento. A mí me parece que es un libro arriesgado porque, claro, aquí partes de la muerte de César y Bruto. Y entonces son unos sujetos históricos, unos referentes que también son relictales y que tienen. Y entonces es muy difícil, pues, es muy difícil porque se corre el riesgo, y de ahí lo arriesgado, se corre el riesgo de que el resultado recorra caminos adventicios. Y no es este el caso, porque es muy difícil hacer esto. Y es un libro acertado porque a mí me parece que Tomás ha dado con el clavo de cuál es el sistema que tuvo que aplicar. Y yo creo que no solo implícitamente, por lo que nosotros podamos ver, sino que también explícitamente de alguna manera por los recorridos que se ven, y que entonces Tomás estaba pensando en eso. Cuando hablaba Marí y decía, pues es que a mí me parecía que el libro de Tomás parecía que no tenía índice y tal, y entonces, claro, forma parte de este tinglao, que es lo que ha dicho Vicente, si no me equivoco, por otra parte. De manera que, como es un libro arriesgado y acertado, pues corría el riesgo Tomás, esta distinción que hacía bueno, cuando uno sale a viajar, pues de convertirse al final del viaje o bien en un verdadero viajero, que es el que da la vuelta, como Colón, porque lleva el sistema, Colón llevaba la esfera de Eratóstenes, y entonces, o convertirse en un aventurero. Y entonces el libro no es, a mi juicio, no es el producto de un aventurero, sino que es el producto de un viajero como Colón, que va al continente de César y Bruto, y entonces es capaz de aplicar una teoría de la esfera sui generis. ¿Y qué teoría de la esfera es esa? Pues a mi juicio es lo que está funcionando en el libro, y es una maravilla leerlo porque se ve perfectamente. Y esa teoría de la esfera que está funcionando en él es lo que ha dicho Vicente: una serie de líneas longitudinales que son las ideas centradas, que son las ideas de pintura, las ideas de arte, son las ideas, la idea de ciencia, la idea de vida, esas ideas en torno a las cuales se centra la filosofía, y después unas ideas genéricas o más sistemáticas o más descentradas, si se quiere, que son pues la idea de espacio antropológico, que son la idea de epistemología, la idea de ontología, que van cruzando. Y en esos cruces van surgiendo una serie de puntos que cuando los unimos, pues como en aquellos dibujos de la infancia que unías los puntos siguiendo los números y te salía una cara, pues aquí a Tomás le han salido las caras de las ideas fuerza de César y Bruto. Y entonces a mí me parece que realmente que el acierto de este viaje a descubrir el continente de estas ideas fuerza consiste en aplicar esa matriz del materialismo filosófico, que consiste en las líneas longitudinales de las ideas centradas y las líneas transversales de las ideas sistemáticas. El sistema está ahí funcionando, y entonces el acierto consiste en saber aplicarlas y en hacerlas así de bien, creo yo, que se podría hacer ese dibujo más o menos, ¿no? Pues eso es lo que puedo decir así a grandes rasgos. ¿Se cae cuando quieras? Bueno, pues efectivamente a mí lo que me queda es abundar en lo que ya se ha dicho, porque creo que se ha tocado, que podríamos decir que es el rasgo esencial del libro, ¿no? Por así decirlo. Pero efectivamente es un libro que se caracteriza por una heterogeneidad, por una abundancia, por una exuberancia casi, digamos, de temas, de asuntos, de argumentos, de enfoques. Es un libro, en fin, se ha llegado a hablar se ha hablado de 4 filosofías centradas, pero yo diría que hay muchas más. A ver si consigo enumerarlas todas. Creo que se empieza por la filosofía de la historia, lo cual, por supuesto, tiene involucraciones nosológicas de filosofía de la ciencia. Sobre todo se ponderan mucho las metodologías beta, ¿no? En fin, por cuestiones también polémicas en la escuela y tal. De ahí se pasa a cuestiones
en parte que son de bioética, ¿no? Por la cuestión de los diferentes tipos de eutanasia, aunque no se agota ahí el tema, luego se vuelve en un capítulo específico sobre esa oposición entre el suicidio epicúreo y el suicidio estoico. También se introducen cuestiones, por supuesto, de filosofía política, puesto que ahí introduce las guerras, ¿no? El tema de las guerras, en el que también ha trabajado mucho. Se introduce naturalmente cuestiones de filosofía del arte, ¿no? Que es probablemente lo más, digamos, lo que más espacio ocupa a lo largo de todo el libro. Filosofía del arte en sentido genérico, pero también en sentido específico, porque se ocupa sobre todo de una categoría, que es la filosofía de la pintura, pero no solo de una categoría, sino de varias, porque también hay por lo menos un capítulo, el dedicado a Shakespeare, pero también gran parte del epílogo, ese epílogo tan largo, ¿no? Epílogo para perplejos, donde se ocupa de categorías de filosofía de la literatura, concretamente de literatura dramática, y de filosofía del teatro. Y entre medias, en todo ese recorrido de filosofía del arte en diferentes categorías, introduce también cuestiones de ontología, por cierto, que son quizá muy breves, pero son, yo creo, muy exactas y quizá luego podamos hablar de ellas. Y también cuestiones, por cierto, de antropología filosófica, que involucra, por supuesto, la filosofía de la religión. No hay un capítulo dedicado a las señales luminosas en la muerte de Julio César. Es decir, yo creo que prácticamente no hay parte del sistema que no toque. Es un libro absolutamente completo desde ese punto de vista. Pero claro, esto también tiene el riesgo, ¿no? Y es lo que decía Marcelino, de que es un libro arriesgado. Tiene el riesgo de que el lector pues, se sienta desorientado y parece que está leyendo una especie de totum revolutum. Y a primera vista podría parecerlo una lectura superficial, porque en general, cuando leemos un ensayo filosófico, estamos acostumbrados a que ese tipo de ensayos pues, tengan una unidad que puede ser temática, a veces no, que estén circunscritos a un tema muy concreto, muy especializado, o lo que fuera, o con más frecuencia que tengan una unidad de enfoque, ¿no? Que sea pues, un libro de filosofía de la historia, un libro de filosofía política, un libro de filosofía de la ciencia, de filosofía de arte, tal. Pero, sin embargo, el que trate de buscar en el libro de Tomás una unidad de este tipo, unidad temática, unidad de enfoque de una filosofía centrada, pues no va a encontrar unidad. Entonces, pues probablemente se pierda o considere que, pues, que no tiene índice o que es un caos o lo que fuera. Entonces, yo creo que lo que hay que reivindicar en este libro es que la unidad no está, digamos, a esa escala. No hay que buscarla a la escala de los temas ni hay que buscarla a la escala del enfoque particular, sino que hay que buscarla más bien a la escala que le permite al autor coordinar los diferentes enfoques de filosofías centradas que va manejando y que va coordinando. Y ese enfoque, esa coordinación a otro nivel, es un enfoque sistemático. Son las líneas sistemáticas del materialismo filosófico. Y eso es lo que muchas veces no hay en esos otros ensayos filosóficos que, sin embargo, sí tienen algún tipo de unidad temática más cerrada o tienen algún tipo de unidad de enfoque. La unidad del libro de Tomás yo creo que hay que buscarla a nivel sistemático. Es una unidad de construcción sistemática. Y eso es una cosa muy importante, no solo porque sea arriesgada, que lo es, y no solo porque sea acertada, que también lo es, sino porque yo creo que, yo he estado pensando estos días, y yo creo que en la producción bibliográfica, por decirlo así, del matrimonio filosófico, este tipo de enfoque es inédito. Yo por lo menos no conozco en pues, todos los libros que ha publicado Bueno o los discípulos de Bueno, un libro que atraviese absolutamente todo el sistema, que haga una diagonal y atraviese y vaya tocando prácticamente todas y no todas las filosofías centradas, de tal manera que la unidad sea puramente sistemática, que sea, digamos, una visión del sistema prácticamente global. Porque, efectivamente, bueno, pues escribió libros sobre ontología, sobre la ciencia, tal cual, pero no escribió un libro de estas características. Entonces, es un libro que hay que, yo creo, saber valorarlo desde una escala característica que probablemente no es la misma de los libros, entre comillas, convencionales, y esto pues puede hacer que mucha gente se desoriente y creo que precisamente para eso estamos aquí, los que creo que tenemos que saber aprender a valorar este tipo de discursos que son más complejos de lo que se suelen hacer, porque este tipo de trabajos donde lo que prima es la construcción filosófica, yo creo que son más la excepción que la regla, por desgracia. Y lo que se tiende a hacer es, bueno, utilizar el material filosófico de un modo más o menos ornamental, que a poner una cita de Bueno, a tal y cual, unas palabras características de Bueno, pero que un libro dependa en su propia estructura, en su unidad interna del sistema, de tal manera que si les quitas los principios sistemáticos, el libro se te desparrama, se te desmorona, eso yo creo que en eso el libro de Tomás probablemente es único en su especie. Y bueno, y con esto creo que puedo terminar mi intervención por el momento. Muchas gracias, la verdad es que sí, coincido plenamente.
Me apetecería muchísimo que siguierais hablando cada uno de los temas, pero bueno, vamos a dejar, como dije al principio, vamos a hacer una serie de programas próximos ya más centrados en pues, la bioética, la filosofía del arte, etcétera, etcétera. Aunque bueno, la verdad es que escuchando os apetece que sigáis ahora mismo hablando sobre ello. Pero si os parece, vamos a hacer una segunda ronda, ¿no? Y en la que quiero que, pues igual, siguiendo la característica de este programa así más genérico, introductorio, pues habléis un poquito de la importancia que creéis que pueda tener, aunque ya lo habéis nombrado un poco por encima, la verdad, pero bueno, la importancia que vosotros creéis que pueda tener este libro, ya no solo dentro de la escuela, sino a lo mejor fuera incluso. Por ejemplo, Marcelino. Bueno, sí. Hombre, eh, el hablar de la importancia fuera de la escuela, pues involucra también hablar de la importancia dentro de la escuela, porque, ¿por qué? Pues porque no hay una separación metamérica, por decirlo así. Quiero decir que los problemas que se plantean a lo mejor desde otra corriente o desde otra doctrina, pues resulta que son los problemas que se suscitan desde dentro. Quiero decir que los problemas de fuera, entonces, es muy difícil, pero por decirlo, podíamos enfocarlo desde esta perspectiva, ¿no? Yo creo que la importancia que tiene es en dos estratos. En primer lugar, con respecto a cuestiones de tipo categorial, a interpretaciones, y esto se ve porque el propio Tomás las involucra en las argumentaciones que está dando. Es decir, en las interpretaciones que de las ideas fuerzas de César o de Bruto aparecen realizadas por los historiadores y que por los historiadores o por los pintores o por los especialistas en bioética, etcétera, etcétera. Y entonces desde fuera de la escuela, pues está este planteamiento, desde dentro de la escuela, está este planteamiento doctrinal que es un planteamiento crítico con lo de fuera de la escuela, pero porque es necesario, está en la digestión interna de los materiales que están apareciendo, ¿no? Eso por un lado. Diríamos que tiene que ver que el planteamiento de Tomás, por decirlo con esa forma de organizar la fenomenología de la felicidad que decía, bueno, en estratos, ¿no? Pues el planteamiento de Tomás con respecto a afuera de la escuela tiene que ver con otras teorías con otras teorías históricas o bioéticas, etcétera, pero también con otras doctrinas de la forma de interpretar pues las decisiones de César o las decisiones de Bruto. Es decir, esas formas de interpretar, pues de Tomás, en virtud del sistema, están dirigidas desde luego a esas doctrinas, pero ya están dirigidas desde dentro. Es decir, la configuración que les da Tomás dentro para organizar sistemáticamente esas vidas, esas muertes perpendiculares, es una organización que lo que hace es digerir esos materiales que otras doctrinas y otras teorías de fuera pues exponen de otra manera y entonces las reinterpreta de tal manera que críticamente, y es que yo cuando estaba hablando Ecaíz y estaba diciendo, es que si no fuera por ese sistema que es capaz de darle Tomás, no habría esa capacidad sistemática, no habría posibilidad es decir, que los fenómenos de César y de Bruto no serían fenómenos si no estuviese todo ese sistema doctrinal y de conceptuación. Pero ese sistema doctrinal y de conceptuación tiene que ver pensando contra alguien, que son las teorías que están afuera, tanto en el plano en el plano de los estratos doctrinales como en el plano de los estratos teóricos, etcétera, ¿no? Es decir, ese cruce de las ideas y de los conceptos está constantemente luchando contra las cuestiones de fuera. Y de fuera, pues entonces están, ¿el qué? Pues están interpretaciones del arte completamente ajenas, distintas o alternativas a la interpretación del materialismo filosófico, interpretaciones de la muerte. Es decir, el concepto, me alegra mucho que lo hayáis dicho, el concepto de muerte estoica y muerte epicúrea, que a mí me parece, son de los más cortitos, como sabéis, los capítulos son de los más cortitos. A mí me parecen un acierto, unas verdaderas perlas
de cómo concebir esa interpretación del fenómeno de la muerte, la muerte epicúrea y la muerte estoica, ya lo dice por sí mismo, ¿no? Está pensando precisamente contra los otros de fuera. En fin, no sé si es esto un poco lo que preguntabas, pero por lo menos es esto lo que yo puedo decir. Totalmente. Pedro, ¿qué nos Bueno, dices? sí, yo creo que en el diálogo que el libro establece con todos los autores, tanto antiguos como modernos, en las distintas capítulos, en los distintos temas que trata, ya Tomás mismo lo dice, es decir, que solamente desde un sistema que tiene una teoría de doctrina sobre el sentido de la vida, una bioética, una nosología de la clasificación de las formas de morir, es capaz de convertir lo ideográfico en sistemático y en dar una clasificación y trasladar precisamente algo tan particular como puedan ser la vida y muerte de Bruto y César en algo que trasciende el caso particular, ¿no? Y es verdad que él establece y pone, digamos, cada uno en su sitio, ¿no? La crítica que hace, por ejemplo, a los reduccionismos de muchos autores que hace de reducir la historia a la política, por ejemplo, o la crítica que hace a la concepción a la visión orteguiana de estos temas, ¿no? Yo a mí me parece que esa es vamos, esa es una de las muchísimas relevancias que tiene el libro, ¿no? Yo me estoy cebando en algo que ya estoy adelantando la respuesta, digamos, a la última cuestión que se pueda plantear, que es que para mí toda la noseología de la, de la historia que él hace y toda la aplicación de las metodologías operatorias, sobre todo la teoría de juegos, en ese constante diálogo que él establece y contraposición que pone de traducciones, de textos de uno de otro, el interpretar cada una de esas cuestiones en el ámbito de la historia, después si me permite la expresión, ¿no? El repaso que da a los autores en las teorías o en las exposiciones de las obras de teatro, ¿no? Y poniendo cada uno desde Shakespeare hasta los distintos autores en su sitio, a mí me parece que toda la obra, que por cierto, lo habéis comentado antes, recorre también pues, más de 50 años de obra de Gustavo Bueno, porque creo que la biografía de Gustavo empieza con el texto sobre el teatro y creo que termina pues, sobre el ego trascendental, es decir, del 50 y poco al 2000 y mucho, ¿no? Es decir, es ese conocimiento y ese despliegue y esa aplicación de esa obra, de la obra de Gustavo a estos temas, lo que para mí hace la obra fundamental desde para adentro, insisto, para decir, bueno, aquí está la exposición de estos temas y aquellos autores y aquellos seguidores de lo que ha gustado, bueno, pues que tengan algo que decir, que la lean, que lo digan en cada uno de los aspectos, y desde luego para los de fuera, para mostrar las limitaciones y añado este tema, de lo que pueda ser una simple historia filológica a tener una historia filosófica, ¿no? Los puros textos que él toma de los clásicos, y que él analiza desde un punto de vista y pues los contrapone y dialoga con ellos, es precisamente para poner de manifiesto esas limitaciones filológicas que si detrás no hay todo un sistema que pueda levantar la mirada sobre esos textos particulares o esas palabras determinadas, quedan en eso, en lo ideográfico, ¿no? Para mí esa capacidad de Tomás de hacer todo eso, bueno, pues nada, simplemente para mí es mostrar una vez más mi admiración, ya digo, de leer lo que uno estaba acostumbrado a escuchar. Termino. Totalmente de acuerdo. Kai. Pues efectivamente, yo creo que, también siguiendo con lo que decía antes, esta construcción sistemática, que es lo que caracteriza y lo que da unidad al libro, yo creo que se consigue en buena medida por lo que acaba de decir Pedro, y es que Tomás tiene, por así decirlo, una forma característica de leer los textos de Bueno. Creo que, y en este sentido hay una continuidad total, yo creo, con su magisterio oral, por así decirlo, y su magisterio escrito ahora. Y esa forma característica es, y esto creo que lo hemos hablado alguna vez también con Vicente, es que no toma los textos como si fuera, perdón, no toma la obra de Bueno en su conjunto como si fuera un bloque, como si fuera un bloque enterizo, tomando cosas de aquí y de allá como si fueran equivalentes, etcétera, sino que la toma realmente como si fuera un proceso.
Y esto es una cosa que si se quiere en términos hermenéuticos yo creo que es fundamental, porque no es lo mismo tomar un texto de bueno de los años 40, 50, por ejemplo, que tomar uno de los años 2000 o de los años 90, etcétera. Entonces, como no es lo mismo, porque no es lo mismo, porque hay efectivamente un proceso, hay una evolución, él siempre dice esa frase de que a don Gustavo no le dolían prendas en rectificar, ¿no? Ese tipo de rectificaciones, siempre la subraya. Puesto que hay esa evolución y esas rectificaciones y esos desarrollos en una dirección, otras direcciones que quedan varadas o no, o que se desarrollan de otra manera o en otro ámbito o lo que fuera, como hay ese desarrollo, pues eso obliga necesariamente a una tarea que muchas veces por parte de críticos de Tomás, vamos a decirlo claramente, se toma como filológica. Entonces se le acusa a Tomás de filólogo. A mí también se me acusa de filólogo, en eso nos parecemos. Se le acusa de estar leyendo textos, de responder a bueno y tal y cual. Y efectivamente responde a bueno porque hay que responder a bueno si uno quiere aplicar sus ideas. Pero no se limita a reexponerlo, sino que lo que hace es un ejercicio que es muy parecido al que hace en el libro precisamente con lo de las muertes paralelas, que es un ejercicio geométrico de cruzar, de entrecruzar los paralelos con los perpendiculares, de tal manera que coge unos textos que pueden ser pues de una época o de un contexto o que están dados de una manera y los cruza, hace un cruce de esos textos con otros textos que pueden ser de otra época, que pueden estar dados en un contexto pragmático, erístico, completamente distinto, y lo que hace es tratar de ver cuáles son, digamos, las correspondencias, las continuidades, las discontinuidades, qué es lo que se queda, qué es lo que se queda. Por ejemplo, hay una parte, que es precisamente a la que me refería yo antes, bueno, hay otras, pero una de las que tengo en mente sobre ontología está precisamente en el capítulo de Shakespeare, donde hace un cruce entre unas cosas que dice, bueno, en el ensayo este sobre el teatro de 1954, ¿no? Sobre la esencia del teatro, donde dice, bueno, lo cito de memoria, dice algo así como que el espectador, la mirada del espectador está ontológicamente presente en la escena, ¿no? Y que por lo tanto el autor dramático pues queda al fondo de la escena, ¿no? Queda dominado de alguna manera, queda subordinado al propio estar en escena de los actores. Entonces, esto que dice, bueno, en el 54, pues evidentemente en el 54, bueno, no tenía todavía desarrollada la idea de arte sustantivo, ni tenía desarrollada la idea de materia ontológica general, ni nada de todo esto. Pero lo que hace Tomás precisamente es coger este fragmento del ensayo sobre la esencia del teatro y ponerlo en correspondencia con lo que después será la ontología de los ensayos materialistas, ¿no? Hace un viaje del 54 al 72 a los ensayos materialistas, a la idea de materia ontológica general, y luego, sobre todo, pega el salto al apartado del diccionario filosófico, donde, bueno, dice ese pasaje que ya lo hemos leído tantas veces, que ya creo que en fin, se nos va a quemar un día, donde dice eso de que el arte se da en el seno de la materia ontológica general y que las interpretaciones distintas y enfrentadas entre sí son lo que da sustantividad a la obra, etc. Porque hay pasajes, efectivamente, en el ensayo este del 54 sobre teatro que son muy parecidas y que se pueden poner en correspondencia con eso que dirá después. Entonces, ese tipo de ejercicios son lo que está en el fundamento, que no son ejercicios filológicos, aunque presupongan el conocimiento filológico de los textos. Ese tipo de ejercicios yo creo que son el fundamento, digamos, de su comprensión, de su interpretación global procesual de la obra de Bueno, que le permiten hacer este tipo de construcciones de un rango tan elevado, entre comillas, y de que no es una cuestión de enfoque, sino que es una cuestión, digamos, de unidad sistemática, de construcción sistemática. Y eso es lo que le permite, pues eso, que no circunscribirse simplemente a un tema o a un enfoque o a una cosa especializada, concreta, sino realmente hacer, pues eso, una trayectoria por todo el sistema de ida y vuelta, ¿no? Como decía Marcelino, de viajero y no de aventurero, porque tiene ya previamente trabajados esos cruces que se dan en la obra de Bueno y que si no se cruzan, pues, y se toman descontextualizados, pues muchas veces se llega a conclusiones absurdas, parece que Bueno se contradice, que algunas veces dice una cosa, que otras veces dice otra, nadie se entera de nada, ¿no? Y hay pues una confusión, ¿no? Muchas veces eh, deplorable, pero en fin, yo creo que Tomás, lo que ha hecho Tomás en este libro es un ejemplo, digamos, es un modelo canónico de cómo se debe interpretar la obra de Gustavo Bueno y los resultados que se pueden obtener a través de esa interpretación que es procesual, por así decirlo, ¿no? Se puede aplicar también la teoría de la esencia procesual, ¿no? A la obra de Bueno. No hay textos que son nucleares, después está el cuerpo del material filosófico que tiene un curso, etcétera, ¿no? Esa forma de leer la obra de Bueno yo creo que es algo que yo lo he visto en Tomás, bueno, y otra gente, por supuesto, Marcelino también tiene artículos sobre esto, pero yo creo que es algo muy característico de la forma que él ha planteado de estudiar el materialismo filosófico y que
por desgracia, no se parece a lo que hacen otros muchos. Esto es lo que quería decir. Vicente. Pues voy a seguir con lo que habéis dejado. Voy a coger dos cosas. Marcelino ha dicho una cosa muy importante, es muy importante eso que ha dicho Marcelino. Es que entre dentro y fuera de la escuela, pues no hay una conexión metamérica. Claro, eso es evidente. Y a mí esto me recuerda, y no lo digo gratuitamente, y conecto con lo que está diciendo Caiz, es que las polémicas que están habiendo en la escuela, por llamarlas así, porque a veces no tienen ni... Pues esas polémicas están fuera. Mira, hoy en día, por ejemplo, la negación del plano alegórico en la música prácticamente es el lema de todo músico profesional. Un músico profesional, cuando empieces a hablarle de la historia del figuralismo, por ejemplo, pues empieza a bostezar. Lo que quiere saber es cómo digitar en el piano, cómo tocar las notas, cómo se debe tocar, cuestiones tecnológicas, puramente tecnológicas. Es decir, una especie de fundamentalismo tecnológico total. Los propios concursos de piano o de violín o de lo que sea son la combinatoria de dos cosas, de dos cosas. La primera, un fundamentalismo tecnológico absoluto, es decir, dominar el instrumento. Y la segunda, empezar a poner caras y hacer movimientos adventicios donde parezca que haya expresión. Bueno, justamente, la idea de plano alegórico lo que hace es destruir estas dos cosas. El reduccionismo autogórico y la idea de expresión. Justamente la idea esto después abundaré, pues sí, puede ser, pero la idea de alegoría estilizada lo que hace es destruir esto. Y esto, cuando te quieres enfrentar, te encuentras a todos en contra. Lo curioso es que dentro de la escuela se está diciendo lo mismo que se dice en los conservatorios. Exactamente son las mismas tesis. Cuando se da a Hanslick, que prácticamente es digamos, la música instrumental pura, y que tiene que estar liberada, es pura objetividad sonora. Y entonces, técnica. Los alumnos van buscando el gurú de la técnica. ¿Dónde podemos encontrar el gurú? Y dicen, me he ido a estudiar a Alemania con tal sitio, con tal persona. Y ese es el gurú de la técnica. Y entonces se creen que cuando aprendan allí los fundamentos técnicos, ya la música se reduce a eso. Es decir, esto está fuera. Y exactamente igual que en la historia. Los historiadores que piensan que la historia es una ciencia absolutamente estricta, esos los historiadores no distinguen, no tienen estas distinciones. Estas polémicas no son internas nuestras, sino que yo aquí diría, y yo sé que me van a poner a caldo por decir esto, pero lo voy a decir, que simplemente se puede hablar desde el sistema de material filosófico o desde fuera, pero eso incluye dentro y fuera de la escuela. Es decir, que estos postulados de decir que la historia es una ciencia estricta o de decir que en el arte no hay plano alegórico, reduciendo el plano alegórico al dispositivo retórico literario, esto no es una cuestión nuestra, es los mitos oscuros y confusos que están por todos los lados. Y justamente, y en esto quiero conectar con algo que yo quería decir y que me lo ha anticipado Ecaiz, pero yo lo voy a reiterar para que quede como tónica. Este libro es un canon a seguir. Es un canon a seguir. Un canon a seguir, no porque lo diga yo o porque una cuestión subjetiva, no. Es un canon a seguir precisamente porque la trabazón de ideas está hecha precisamente desde una visión de la obra de Bueno, como bien ha dicho Ecaiz, que no es una esencia fija. No es una esencia fija. El materialismo filosófico es esto. No. Está lleno de matices, de Fíjense ustedes, cuando nosotros, y aquí entro en un asunto ontológico, hablamos de materia ontológico general, que luego hacen unas interpretaciones que es una cosa tremenda, ¿eh? Cuando dicen, no, es que parece que toque la materia ontológico general, la toca como cuando toca a Dios. Pues unas cosas que son verdaderamente, es que es una cosa caricaturesca. Pero, fíjate, cuando Gustavo Bueno dice, los momentos desbordantes de M sub I son, pues precisamente, son ya el momento, es lo que hace entender a M sub I como un momento de M, precisamente eso en este libro está constantemente. ¿Qué quiero decir con esto? Que el que quiera buscar el teorema exacto y fijo en lo que está tratando aquí Tomás, se va a topar con la materia ontológico general en la cara.
¿Qué quiere decir la materia ontológico general? Que Tomás lo que está haciendo es desustancializando, entendiendo la sustancia, como siempre, de una manera fija, un montón de cosas que la gente las tiene asumidas y que él está viendo distintos ángulos donde está todo el rato deshaciendo y haciendo, deshaciendo y haciendo, deshaciendo y haciendo. Y este deshacer y hacer es lo que yo creo que da sentido a lo que le decía a Marí, Tomás, cuando la llamaba y le decía, quiero incorporar algo más, porque necesitaba, en su condición de un filósofo que yo creo que es de los más grandes que hay hoy en día en el mundo, necesitaba seguir removiendo los materiales. ¿Qué quiere decir eso? No cerrar. Un libro de filosofía es un cierre, vamos a decir, eh, ficticio, es ficticio, lo cierras porque tienes que acabarlo. Pero dice, un libro de filosofía de la técnica. ¿Quién puede hacer un libro de filosofía de la técnica y creer que la idea de técnica está cerrada en ese libro? ¿Quién puede hacer un libro de filosofía del derecho y pensar que ahí ya, bueno, ahora yo voy a ocuparme de otro asunto? Hombre, ocúpate de otro asunto, pero si te crees que has resuelto eso, amigo, amigo, amigo. Yo he hecho 2 libros de filosofía de la música y yo veo fallos por todos lados, por cierto, ninguno de los que me asignan, porque los que me asignan, primeramente, no es lo que pone el libro, y segundo, es que para leer ese libro no tienen las categorías mínimas de principio para poderlo criticar. Porque es que ahora resulta que para moverse en un saber de segundo grado, no hay que ser especialista en ningún saber de primer grado. Joder, macho, por favor, emplazo al libro, el libro de Evaristo, no recuerdo el apellido, Marcelino, me ayudarás. Álvarez. Sí, ¿Cómo? Evaristo Pérez, ¿verdad? sí, No, Evaristo Pérez, no, Álvarez. no, no. Álvarez, ¿Cómo? Álvarez, Evaristo Evaristo Álvarez. Álvarez. No. Esa aplicación de la teoría del cierre categorial es de las que más aplaudió, bueno. Porque sí, precisamente aquí tenemos a un geógrafo y tenemos a un filólogo, tenemos también a un, si no me equivoco, abogado puede ser. A lo Criminólogo, mejor, si hablas por mí. Si hablas por ¿eh? Pedro, criminólogo. Criminólogo. Bueno, ¿qué quiero decir? Que esas especialidades por sí mismas no hacen que lo que digas filosóficamente tenga peso, pero sí, utilizando un sistema filosófico, sí que son ventajas, ventajas enormes, porque filosofía de segundo grado quiere decir reflexionar. ¿Sobre qué se reflexiona? Sobre el primer grado. Y eso es lo que está haciendo Tomás en el libro constantemente, a toda hora, reflexionando sobre el primer grado y viendo que el M sub I no puede cerrarse. Por mucho totatio, por mucha operación de totatio, que es lo que está haciendo sin cesar aquí totatio, operación de totatio, del ego trascendental que hay tras de sí, operaciones desde Platón. ¿Qué es el ego trascendental? Una cosa positiva, una cosa positiva. Pues operaciones que van, pues más o menos, desde Platón hasta Gustavo Bueno, por ejemplo. Y donde en medio está la Iglesia Católica, sí señor, porque es que si no, Gustavo Bueno no hay por dónde cogerlo. Y entonces esas operaciones es las que están detrás de nosotros para poder hacer totatios, totalizaciones. Pero esas totalizaciones pueden cerrar el mundo, ni hablar, y ahí es donde hay la intercalación entre M y M sub I, ahí es donde se da. ¿Cómo que es una cosa metafísica y metafísica? Pero si no hay más, si M no es algo metafísico. Están identificando M con Dios. Y este libro lo aclara. Léanlo, por favor. Todo lo que toca en ontología, aquí está muy aclarado eso. Muy aclarado. Pero claro, hay que leerlo, hay que leerlo. Mejor dicho, este libro es un canon. ¿Un canon por qué? Pues es un libro que está bien construido. Es serio, muy serio. No es tanto que les gusta a algunos despotricar sobre la idea de estética. Bueno, pues no es la estética simplona al modo del idealismo alemán, del materialismo filosófico, donde es una mímesis, como estos pianistas que ven muchos vídeos de un pianista y luego le imitan hasta la manera de sonreír. Pues esto también se ve en la escuela, ¿no? No es eso, no es eso. Ahí hay verdaderamente, el materialismo filosófico está a toda velocidad por dentro, a toda velocidad, no desde un punto de vista estético vulgar, sino a toda velocidad. Y entonces eso es un canon que nosotros lo que nos tiene que obligar es a 2 cosas, a estudiar mucho y a pensar que la igualdad y la democracia no puede entrar en una escuela filosófica. Las canas, pintar canas, no otorga a nadie algo más que uno que no tiene, porque uno puede pintar canas y ser muy imbécil. Pero las canas que van acompañadas de 50 años de trabajo serio,
constante, riguroso, entregado y al servicio, porque ese hombre siempre está al servicio, pues eso sí que hay que cuadrarse. Y el que no se cuadra, es un miserable, es miseria terciogenérica. Miseria terciogenérica. Y así lo creo yo. Así que no sé si me he exaltado demasiado, pero pues ahí está. Bueno, contra la idea Antes de que siga Mari, si me permite, Sí, 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 adelante. yo quería comentar una cosa a propósito de algo que dijo Ekaiz, que es lo siguiente, ¿no? Que os acusan de filólogos. Yo, hasta donde he visto y he oído que esa acusación de filólogo, ¿no? Si tú me citas a Bueno, estás haciendo. Yo creo que viene mal traída, a mi juicio, que viene mal traída, porque porque viene traída intencionalmente, queriendo llevar al sujeto al que se le aplica, que es casi un argumento ad hominem, la distinción entre historia de la filosofía filológica e historia de la filosofía filosófica. Es decir, viene traída así, se dirige a un sujeto, pues ad hominem para contraargumentarla. Pues tú, ya que estás citando, estás siendo más filólogo que yo. Pero es que no es eso lo que se está diciendo, me parece, si no he entendido mal, hasta donde sé, que no es eso lo que se está diciendo en esa distinción entre la historia de la filosofía filológica y filosófica. Es decir, porque tú las ideas tienen que estar blanco sobre negro, es decir, o tienen que estar en el diálogo a la manera de los diálogos platónicos, al margen de que estén blanco sobre negro o no. Es decir, que cuando Sócrates, por ejemplo, cita a Protágoras y le dice, Protágoras, porque tú dices esto, pues también le podía llamar lorito, ¿no? Porque, oye, acabas de repetir lo que digo yo. Pues claro, pero es que no es eso, claro, es que tienes que repetirlo. El argumento, el argumento o la acusación de filológico es otra cosa, va dirigida a, a un principio, que es el principio de que solo hay acceso a la filosofía a partir de las expresiones léxicas, gramaticales, etcétera, escritas de la filosofía de una época y que esa filosofía de esa época, si no es a través de esos escritos, es imposible de comprender, porque esos escritos reflejan la cultura, etcétera, etcétera. Eso es lo que quiere decir el argumento, si no me equivoco, el argumento de historia filológica de la filosofía frente a historia filosófica, porque historia filosófica de la filosofía lo que viene a decir es, no, es que cuando Tales dice todo es agua, cuando Tales dice todo es agua, no solo tenemos que remitirnos a la estructura léxica que se da en el contexto del momento en el que vive Tales, sino también a una tradición que desborda a la propia época de Tales y entonces tenemos que tener una idea de totalidad para saber qué está diciendo Tales y esa idea de totalidad ya es desde el sistema de fuera, es el sistema el que lo está. Pero claro, cuando a Tomás, lo que he visto en unos cursos de La Rioja, se lo acusa de filólogo, se lo acusa por citar simplemente. Pero es que no es eso no es lo que es, me parece a mí, ¿no? Desmentirme si no estoy en lo cierto, pero es que el argumento de filólogo está mal traído. Y acabo con. Mm. Bueno, pues tercera y última ronda, a no ser que luego queráis añadir algo más. Pero bueno, para cadenciar ya el programa y que no se haga muy largo, una ronda breve había pensado yo para que me digáis alguna característica del libro, o algo que desarrolle Tomás o alguna característica incluso de cómo está hecho el libro, que más os haya llamado la atención. Algo breve y, bueno, genérico. Por ejemplo, Ekaiz. Bueno, pues a mí, simplemente por mis intereses, por mi información, me interesan evidentemente los capítulos y la parte del epílogo, como las páginas en general, que no son pocas, que se dedican a, pues, a asuntos de literatura, aunque bueno, llamarlos asuntos de literatura casi es reducirlo, porque se tocan tantos temas que, en fin, por ejemplo, me ha interesado un montón y creo que además tronca muy bien con algunos asuntos que se han discutido últimamente, con alguna discusión que hubo en el coloquio este del curso de verano de Santo Domingo. Cuando habla de Alfieri, del Bruto Secondo de Vittorio Alfieri, hace un análisis, bueno, es un análisis muy largo que ocupa muchas páginas, ¿no? De dónde empieza en la página 300,
369, pero lo que me interesa subrayar es sobre todo en las páginas 399 y siguientes, 300, hasta la 303. Es la interpretación alegórica del Bruto Secondo de Vittorio Alfieri, donde acude a una determinada idea, que es la idea de la dialéctica del amo y del esclavo Hegel, que efectivamente es más o menos de la época de Alfieri. Pero lo que más me interesa de esto es que retoma esa idea o la reinterpreta desde una doctrina que está en los ensayos materialistas, que es la doctrina de la rotación lógica, ese apéndice del primer ensayo materialista, que es la doctrina de la rotación lógica, que se despliega en 4 fases, que son la inserción, la transposición, la reducción y la superposición. Y entonces va escogiendo diferentes elementos del plano literal del drama de Alfieri, ¿no? Además los desarrolla en ternas, en tríadas, de César, Servilia y Bruto. Es una terna realmente existente que mediante ese ejercicio de rotación lógica se transforma a otra binaria, César y Bruto, en tanto cuando accedemos a la madre, etc. Y introduce también las figuras de la dialéctica, es decir, introduce todos los instrumentos de la noetología. Es decir, me parece que es un análisis de Vittorio Alfieri que está absolutamente en línea con todos los instrumentos que están en la obra de Bueno disponibles y que hemos estado desarrollando estos años para enfocar el estudio de las obras literarias desde el punto de vista de la filosofía del arte de Bueno. Pero sobre todo lo que más me interesa es que reconstruye en un autor que es de finales del 18, principios del 19, unas ideas que son del materialismo filosófico. Y esto me da pie a mí a pensar, y esto es una cosa que me gustaría también decirle con el autor o que nos diera su impresión al respecto, y es la idea de que una idea alegórica en el sentido que nosotros lo entendemos, es decir, una idea estilizada que está trabada con la propia morfología de la obra, en este caso de la obra dramática de Alfieri, no tiene por qué necesariamente estar, entre comillas, en la cabeza del autor. Es decir, evidentemente Alfieri no conocía la doctrina de la rotación lógica, de Bueno, evidentemente, más que nada porque la doctrina de la rotación lógica aparece en un libro que es Los ensayos materialistas de 1972, es decir, más de 2 siglos posterior a Alfieri. Quizá Alfieri sí conocía lo de la dialéctica del esclavo de Hegel, etcétera, etcétera. Ahora bien, es más potente la doctrina de la rotación lógica que la de Hegel, porque desde la rotación lógica podemos reconstruir la de Hegel y podemos reconstruir otras doctrinas. Lo mismo pasa, aquí me meto en un terreno que no conozco, pero que mis contertulios sí conocen mejor que yo, con el tema de la sonata, ¿no? Lo que dice Bueno en el diccionario filosófico y que reexpone la sonata clásica alemana respecto de la tesis, la antítesis, la síntesis de la dialéctica hegeliana o post-hegeliana, ¿no? Eso probablemente, no lo sé, estuviera en la cabeza de los compositores de sonata clásica. Pero el asunto es que esa estructura ternaria se puede reconstruir, no es lo mismo, no es idéntico, no hay correspondencia, pero sí hay coordinación respecto de los 3 axiomas de la noetología. Proposición idéntica, contraposición o contradicción y resolución. Entonces, evidentemente, los compositores de la sonata clásica del siglo XIX pues no tenían en la cabeza esa idea de Bueno. Pero esa idea de Bueno es lo suficientemente potente como para reconstruir otras morfologías que se han dado a lo largo de la historia del arte, sea una sonata, sea un drama romántico, en este caso de Alfieri, etcétera, etcétera. Y yo creo que quienes niegan esta potencia reconstructora de las ideas de Bueno, diciendo que eso es absurdo, que no podía haber ideas alegóricas, que es absurdo reconstruir ideas de Bueno, ¿no? de finales del siglo XX, principios del XXI, en autores, pues no sé, del siglo XVIII, XIX, lo que están haciendo en el fondo es negar la propia potencia reconstructora de las ideas de Bueno. Es decir, que si precisamente nosotros estamos reconstruyendo lo que hacían autores, artistas, dramaturgos, lo que fuera, de cualquier siglo de la historia, es porque estas ideas de Bueno sirven precisamente para envolverlas y para reconstruirlas desde otras categorías que no son las que ellos tenían, pero que pueden reconstruir. Entonces, esto es un ejemplo, yo creo, de cómo la doctrina de la alegoría estilizada, no la alegoría en el sentido que lo utiliza Bueno, no en el sentido retórico, popular del asunto, la alegoría en el sentido que usa Bueno puede servir de alguna manera como una red que podemos echar a obras del pasado, a obras artísticas, que no hay que tirarlas a la basura simplemente porque en su génesis hubiera ideas metafísicas, porque esas ideas metafísicas precisamente se pueden reconstruir, se pueden recomponer desde estas ideas más potentes, aunque ellos en su presente histórico no conocieran esas ideas, evidentemente, ¿no? Es decir, que no supondría recaer en un anacronismo, sino que es simplemente tomar partido por el poder reconstructor que tienen estas ideas. Y este análisis que hace Tomás en el epílogo sobre
la doctrina de la rotación lógica en Alfieri, pues me parece un ejemplo también modélico, canónico, de cómo se procede con este tipo de interpretaciones alegóricas en un caso de literatura dramática. Y eso es quizá lo que más me ha sorprendido del libro, lo que más me ha interesado a mí personalmente del libro. Muy bien. Vicente, por ejemplo. Bueno, a mí hay una parte, bueno, realmente es que algo igual que he dicho de Caid, ¿no? Son cuestiones biográficas que uno le pueden, porque es todo el libro, ¿no? Pero hay una parte que yo todavía pues, llevo varios días, porque yo creo que da un paso muy importante dentro del sistema de materialismo filosófico, porque cuando hace el estudio potente de imagen, símbolo y realidad, cuando hace ese estudio tan preciso del escrito de don Gustavo, él viene a exponer una teoría de teorías, viene a construir una teoría de teorías y la acuña como, es una cosa, para mí me parece preciosa, la acuña como materialismo original de la significación, original en el sentido de origen, en el sentido de origen. Y es que el origen de estas doctrinas y lo que él toma es un origen material. Ahí va la idea de materia ahí encima. Y entonces, qué es este materialismo original de la significación? Es la reagrupación de tres componentes que él no puede dicotomizar, y al no dicotomizarlas, precisamente ahí está la simploqué. Y es, en primer lugar, el componente que es el objetivismo de la imagen, objetivismo frente a subjetivismo. El objetivismo de la imagen, donde él dice, la estatua de César es contigua al propio César. ¿Eh? Es decir, es contigua, porque desde una referencia de la imagen nos remite a César. Después hay un segundo componente que es, y esto es muy, muy importante aquí decirlo, el naturalismo interno del símbolo, donde siguiendo a Gustavo Bueno, pues las teorías que tienen criterios convencionalistas, externos o arbitrarios del signo, pues de la línea de Aristóteles, Saussure, etcétera, pues Gustavo Bueno no toma partido por eso, sino por la de Platón, la de Husserl, que es la de los criterios internos histórico-naturales que son frente a los otros. Y entonces, este naturalismo interno del símbolo hace que en el símbolo esté el contenido noemático. Y esto lo explicaba don Gustavo cuando explicaba a lo mejor lo de la R para palabras que tienen que ver con velocidad, rápido, la I para cosas de pequeña longitud, la A para grande. Todas estas cuestiones que son muy importantes y que en la música, por ejemplo, están pues por todos los lados. Y un tercer componente que es la teoría referencial de las realidades históricas. Es decir, que remite a la gnoseología de la historia, a las reliquias, sobre todo. Es decir, que tienen que haber reliquias, tiene que haber una referencia, una teoría referencial. Entonces, Tomás, ¿qué dice? Se tienen que reagrupar estos tres componentes, desechando los demás, para reagrupándolos, constituir el materialismo original de la significación. Y entonces, esto yo creo que da un paso tremendo en la interpretación de los textos sobre filosofía del arte de Gustavo Bueno. Y esto está en un estudio de un artículo de Gustavo Bueno. ¿Por qué? Porque vamos a ver, lo que hace es contextualizar muy bien cuando Gustavo Bueno se metía con ciertas alegorías de la música. Me explico, me explico. Si tenemos tres componentes en esta tríada, imagen, símbolo, realidad, que forman el materialismo original de la significación, y tenemos tres componentes reagrupados, concatenados, ¿qué ocurre con, por ejemplo, el objetivismo del volumen tridimensional sonoro de la música? Que ese, a diferencia de la pintura, no remite a nada. ¿A qué va a remitir? Ese no remite a nada. Nuclearmente, en un sentido nuclear, la música no remite a nada, porque la música tiene como material, en el sentido nuclear, un volumen sonoro que tú lo escuchas y es fisicalista en un sentido de sonoro, que al final, en un regresus total, te lleva a la acústica. El problema es que de la acústica no puedes progresar a la música. ¿Por qué? Porque este componente solamente no da como resultado la música sustantiva. Necesita el segundo y el tercero. En el segundo está el símbolo, que es donde está, en la esencia procesual que construye Gustavo Bueno de la música, las partituras. Son signos, símbolos
que se han conformado a través de alegorías. Antes de la notación con puntos, que se hacía cuando hacía seguido derecho y decía do, re, mi, fa, sol, ut, re, mi, fa, sol, ut, y hacía con las alturas y después ponía una línea. Antes de eso estaba la notación que llamaban, la notación que eran unos dibujos, eran los neumas, los neumas. Los neumas, hay mucho canto gregoriano que son neumas. Entonces los neumas eran, por ejemplo, si hacía así, hacía tirarum, tirarum, torarum, torarorororum. Eran circunvalaciones del canto llano. Entonces eso, por ejemplo, esas líneas cuando subían o bajaban, remitían a subidas o bajadas al infierno o subidas al cielo. Cuando después, es decir, ahí está todo un mundo que es el figuralismo. Y sobre el figuralismo de la notación musical se han desarrollado todos los componentes de la partitura moderna. Y entonces, ¿cómo eso no va a tener alegorías si es que ha surgido de alegorías? Y entonces, por ejemplo, cuando hace trinos o hace movimientos en la pastoral para... Entonces, y aquí es muy importante, si el segundo componente es el naturalismo interno del símbolo, ¿qué tenemos enfrente de eso? El convencionalismo arbitrario. Bueno, pues esto remite a otro texto de don Gustavo que ha citado de Cádiz muchas veces, que es el símbolo interno o el símbolo delirante. ¿Qué quiere decir esto? El símbolo interno, precisamente, que es el naturalismo interno del símbolo, que no es arbitrario, esto quiere decir que es la alegoría estilizada dentro del mundo del arte. Esos neumas y después esa notación está estilizando morfologías, unidades morfológicas que vienen de ideas externas a la música, que están alegorizadas en la propia morfología del símbolo. Y entonces esas son las que permiten que el volumen tridimensional se abra en figuras melológicas, en diversas figuras que nos van a permitir, porque sin el cuerpo, con el núcleo solo no tenemos nada, claro, entonces, si nosotros queremos ver una alegorización de la música idealizada o desde símbolos delirantes, hay que remitirnos al núcleo y decir, cuidado, porque eso desde el núcleo se destruye. Pero si nos quedamos solo con el núcleo y no reconstruimos su desarrollo a través del cuerpo de las partituras con la evolución de la notación, no podemos tener la guía para poder unificar una totalidad que se da en el tiempo, porque el objetivismo de la imagen se da en la escultura, en la pintura y todo eso, y eso son totalidades sistáticas. Pero en las totalidades coreomáticas hacen falta referencias. Esas referencias vienen de la objetividad del símbolo, que no es arbitrario, aunque su composición tenga un nivel de conexión de contingencias, pero esa contingencia es a nivel compositivo. Cuando se dan las morfologías sustantivas, precisamente las sustantivas son las que ya tienen una necesidad interna, pero no noseológica, sino estética, objetivismo estético. Y el tercero es que tú no puedes fundamentar la estilización alegórica en un análisis filosófico sin la referencia de materiales históricos. Tú no puedes inventártelo. Tienes que estudiar las reliquias y los relatos, los tratados, los libros, las partituras, unas interpretaciones frente a otras para ver cuáles son más potentes que otras. Entonces yo creo, fíjate, este materialismo original de la significación dice, desecha dos cosas, dice Tomás. La disolución de las figuras dualmente enfrentadas en torno a imágenes, símbolos y realidades, es decir, reducciones donde se cierre. Aquí es donde estaría el no ir a la materia ontológico general, como dicen ellos, ¿no? Que al final se redujera toda la imagen o al símbolo o a la realidad. Reducido ahí. Por no, disolución de las figuras dualmente enfrentadas. Porque al ser duales, al final una se traga a la otra. Y la segundo componente, negación, fíjense ustedes, negación de cualquier modalidad de convencionalismo o arbitrariedad. Esto yo creo que es importantísimo para entender la doctrina de la idea de alegoría del materialismo filosófico, porque eso está en Gustavo Bueno. Claro, en Gustavo Bueno, estudiado por Tomás, pero hay que aprovecharse de los que lo estudian bien, ¿no? Y a mí esto me ha llamado mucho la atención porque esto ofrece en cada categoría artística perspectivas de estudio, yo creo que infinitas, ¿eh? Infinitas. Porque la alegorización estilizada frente a la alegorización idealizada
Pues es lo que ha dicho Caiz, ver esa estilización desde una idea que está reconstruida sobre ideas actualistas, lo que hace es destruir interpretaciones anteriores. Y esa dialéctica de enfrentación entre unas interpretaciones y otras, ¿sobre qué está? Sobre unas mismas morfologías, las sustantivas. Es decir, todos estamos moviéndonos alrededor de una misma morfología, solo que interpretándolas de diversa manera. Y esto, fíjate, lo que hace es precisamente segregar más al sujeto operatorio. El otro día me preguntaba un alumno, ¿la música sustantiva por excelencia cuál sería? Pues el canto gregoriano. ¿Por qué? Porque el canto gregoriano no tiene compositor. La composición han sido fases que han pasado por muchas etapas históricas, que han ido añadiéndose, quitándose, añadiéndose, y al final han quedado unas morfologías. ¿Y quién es el autor definitivo de esas morfologías? No lo sabemos. Si hay alguno por ahí crítico mío que se cree que es el Papa Gregorio, San Gregorio, por favor que se lo quite de la cabeza. Eso lo hicieron en el siglo XIX para otorgarle cierta entidad a esos cantos. Pero esos cantos son cantos llanos que están recogidos y que están estudiados y que hay bofetadas de interpretaciones sobre cómo interpretarlos. Pero ahí está la morfología desde el siglo IV o V. Entonces esto segrega al sujeto operatorio porque no importa. Yo creo que las sinfonías de Beethoven sean más sustantivas y algún día no sabemos quién es Beethoven, claro, porque las han ido haciendo los intérpretes. Ahora, no de una manera externa, arbitraria y convencional, sino estudiando las morfologías, estudiándolas. Y eso es lo que hay que hacer, estudiar. Bueno, a lo mejor me he alargado demasiado. No, la verdad es que esto es muy, muy interesante. Si queréis, no sé, Marcelino o Pedro, quien quiera. Bueno, pues rápidamente. Yo, desde luego, lo dije en mis anteriores intervenciones, destacaría toda la metodología que él aplica al alfabeto operatorio al campo de la historia, ¿no? Desde las metodologías 1 beta 1 al beta 2 y desde alfa 1 a todo el recorrido que él hace por la historia cuantitativa, etcétera, hasta alfa a 2, alfa 2. Bueno, para mí eso es bueno, de lo que más, primero porque es el primer capítulo y es el que a mí, bueno, ya de repente te pega así todo ese fogonazo de erudición que hace. Y sobre todo eso, destacar las metodologías 2 beta 1 porque él también le destaca mucho esa teoría de juegos y ese confrontar a los distintos autores, a distintas traducciones y donde precisamente yo entiendo que la filología es sobrepasada porque no se trata de decir que este autor dijo tal término, lo dejó por este otro, frente a este otro que dice este otro, sino precisamente el poder, a través de las teorías de alfabeto operatorias, poder enclasar esas discusiones en este ámbito de las metodologías y en el fondo, lo que comenté ya anteriormente y con eso termino, el poder pasar de lo ideográfico al enclasamiento histórico y evitar ese reduccionismo por parte de muchos autores de la historia a la política y hacer que algo tan particular o algo que puede ser tan concreto como pueda ser bueno, pues César y Bruto y sus respectivas vidas y muertes, trascenderlo y hacer bueno, pues eso, un libro que para mí es eso, de obligada lectura, ya no dentro o fuera, sino de cualquiera que tenga un mínimo interés por saber algo más de lo que dicen o se admite se da por sabido y que no se puede tocar, ¿no? A mí me parece que el libro es, bueno, una pasada, que hay que leerlo no una, dos y tres y cuatro veces, y ya digo, es la suerte que tenemos, y eso, en esa parte, pues también tú tienes culpa, Mari, de que esté negro sobre blanco, el poder uno recrearse y volver sobre estos capítulos bueno, que cada vez que uno más lo lee, más aprende. Yo en ese sentido, y por lo que habéis comentado cada uno, que mi interés particular por este ámbito de las metodologías que yo estoy aplicando a mi ámbito de la criminología y de la criminalística, pues te abre una luz maravillosa para poder seguir trabajando. Bueno, me Marcelino. parece que ya quedo yo por hacer un... Bueno, a ver, La coda, la coda. la coda. La primera cuestión que quería resaltar como resumen quizás de mi intervención, pero supongo que con lo que vosotros estáis completamente de acuerdo, es que a mí me parece que hay aquí que se ha puesto en ejercicio, bueno, y también en representación en cierta manera, pero que se ha puesto sobre todo en ejercicio, pues el funcionamiento de la idea de Simploqué, fundamentalmente. Esa idea sí que se puede insistir en ella, porque
es cierto que no, que hay una serie de capítulos, uno que está más centrado sobre la historia, otro más centrado, pues eso, sobre la idea de arte y sobre la idea de pintura, más en concreto, pero cuidado, también sobre la idea de escultura, etcétera. Otro sobre la idea de, sobre la bioética, pero también es cierto que en cada uno de estos capítulos, con independencia, pues hay como pequeñas incursiones haciendo referencia a los otros, ¿no? Esta idea de que no todo está conectado con todo, pero sobre todo algunas cosas están conectadas con otras, pues me parece que está puesto de manifiesto constantemente en el libro. Otra cuestión más, y que comparto completamente con Ecaíz, y es la idea, en el fondo me parece, que yo creo que, a ver qué dices tú, pero en el fondo me parece que una de las cosas que está funcionando en el libro, y porque funciona en bueno también, pero en los momentos y en los aspectos más diversos, es la idea de reducción-absorción o reducción descendente, reducción ascendente. Y precisamente por eso me parece que es factible esa idea que nos has lanzado, que es la de algunas ideas de bueno que nos pueden servir para ver cómo determinados filósofos, aunque no sean de nuestra época, parece que están aplicando determinadas ideas y tal, ¿no? Si nos acogemos aquí a la idea de reducción-absorción, o de reducción ascendente, reducción descendente, pues claramente se ve funcionar todo esto, ¿no? Porque desde la perspectiva descendente parece que lo estamos reduciendo, qué sé yo, la idea de proceso neotológico o de ciclo neotológico se ve clarísimamente, ¿no? No se puede reducir al silogismo, porque claro, se está dando la absorción desde la propia neotología del propio silogismo y de la propia dialéctica hegeliana, etcétera, etcétera, incluso de la propia estructura de planteamiento, nudo y desenlace en una obra de teatro o en una novela, etcétera. En el fondo no son ni más ni menos que procesos de reducción de una absorción mucho más global, que es el campo noetológico, que lo está viendo desde la perspectiva de la racionalidad. Y entonces me parece que eso está clarísimamente y que es así, que tienes razón y que estoy de acuerdo, porque en el fondo es eso, es la idea de reducción-absorción, que es muy importante en el materialismo filosófico, tan importante como para que Gustavo Bueno, si no me equivoco, en el tomo 4 o el tomo 5 de la teoría del cierre categorial le dediqué me parece que en el glosario, igual que a otra idea muy conectada o en parte conectada con ella, que es la idea de anamorfosis frente a reducción, etcétera. Y a otra idea, que también es otra idea que es la idea de ejercicio de representación, que aparecen también en el glosario final, y si Gustavo Bueno se ha parado en ellas y no las ha descrito solamente en el correr del cuerpo de la argumentación, es porque merecían un aspecto, porque forman parte, diríamos, de esta metodología que parece técnica, pero que no es técnica porque también tiene componentes ontológicos importantes. Y entonces que Gustavo Bueno nos enseña y le vemos, me parece, no quisiera equivocarme, pero me parece que hay ahí. Y luego respecto a la a, a qué parte del libro resaltaría, porque esa era la pregunta, y yo he buscado un excurso para hablar de otras cosas, es la pregunta que nos formulaba María. A mí, por motivos personales ya quizás totalmente subjetivos, me ha interesado mucho todo, ¿no? Todo, y me ha asombrado todo el libro, pero sobre todo la parte dedicada a la pintura y a la estética. Y entonces la parte de la pintura me ha parecido, pues, en estas dos primeras lecturas que le hice, pues me ha parecido estupendísima y entonces la tengo ahí llena de papeles y palillos por dentro del libro, porque de cara a una próxima cosa tengo que volver sobre ella. Pero bueno, lo mío va todo con muy despacio, muy lento. Entonces esa parte de la pintura me ha gustado sobre todo mucho cómo rescata esas pinceladas sobre el arte superficial que aparece en la teoría del ensayo y las incorpora. Otra vez lo de poetizar para que no digamos que puede ser un exabrupto pensar que la idea de concepto técnico o de concepto práctico que desarrolla en poetizar no está vinculada, al menos desde la perspectiva de la reducción y absorción, ¿no?
desde la reducción ascendente. Pues lo mismo pasa en la teoría del ensayo, aparece ahí unas definiciones de pintura que rescata Tomás, que están vinculadísimas con la teoría de la pintura como arte superficial, que no deja de tener, por otra parte, y que a mí me gusta mucho verlo así, un sentido también irónico, ¿no? Por decir que la pintura es Totalmente de un acuerdo. social, me da como un desahogo frente a muchas Totalmente de pinturas que piensan acuerdo. que es un arte de nube. Pero bueno, esto ya es un poco ironía. Muy bien. Bueno, si no queréis añadir nada más, en cualquier caso recuerdo que en los próximos programas, que ya iremos programando, valga la redundancia, ya nos centraremos un poquito más en cada ensayo, en gnoseología, filosofía de la pintura y bueno, ya mis compañeros podrán añadir muchísimas más cosas. Con suerte podremos contar con el propio Tomás, que desde aquí ya le invitamos, le rogamos por favor que esté aquí ya para, bueno, que desarrolle un poco más las ideas de su libro y sobre todo pues hacerle a lo mejor preguntas o cuestiones que vayan surgiendo, ¿no? Bueno, agradecer finalmente a los que nos están escuchando en diferido y sobre todo aquí a mis compañeros que han participado hoy aquí y nada, desde aquí un agradecimiento a todos y una enhorabuena al autor de Muertes Perpendiculares. Gracias, hasta pronto. Enhorabuena, Tomás. Enhorabuena. Hasta luego. Sí, 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 sí. Hasta pronto. Muchas gracias. Bueno. Yo no me atrevo a hablar hasta que no cierre la grabación, Iván, por si lo sacan por ahí después. Nada, esto no se cierra hasta que me vaya yo. No, ya lo has cerrado, creo. Ah, no, estoy bien. Cuidado que este pues momento es peligroso. Exactamente. Estos robados. Venga, detengo la grabación.